Bueno, saludamos a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Por medio de YouTube, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por los que todavía se siguen sintonizando también en Facebook y que nos apoyan con sus oraciones o que nos escuchan, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Este ministerio ha sido bendecido y está en pie, gracias a Dios por sus donaciones, a todos mis hermanos que han podido, ¿verdad?, traer una donación aquí a la iglesia. Si usted quiere ser parte de esta bendición también, ¿verdad? Con este inmenso trabajo que tenemos aquí, bendito sea Dios, puede usted enviar su ofrenda a 323-581-8662. Este es el teléfono de aquí de la iglesia donde lo va a dirigir a usted al Zelle, ¿verdad? De aquí de la iglesia para que usted pueda hacer un depósito conforme a lo que Dios ha puesto en su corazón. Y estos recursos irán aquí a este ministerio Asamblea de Oración para ayudarnos, ¿verdad?, en el sustento, ¿verdad?, que hay aquí. Si usted ha sido bendecido y está interesado de participar, tiene ese deseo de participar con nosotros aquí en Asamblea de Oración, aunque no lo conozcamos, lo puede hacer enviándolo aquí a este teléfono 323-581-8662, ¿verdad? Y ahí por medio de este Zelle puede usted así enviarlo a este teléfono, que irá directamente a la cuenta de la iglesia aquí, Asamblea de Oración. Así hoy este día, ¿verdad? Es marzo 16, hermanos, y el título de este mensaje es la cruenta cruz, él vio, la cruenta cruz, él vio, que es Jesús. Yo quiero basarme un poquito, ¿verdad?, aquí con esta confesión de fe de Westminster, la que usamos nosotros aquí en la iglesia para la doctrina que tenemos antes de nuestro servicio. Me gusta mucho cómo los hermanos organizaron todo para darle tanta claridad. Y aquí basándonos en el primer capítulo, ¿verdad?, que ellos tienen concerniendo las Santas Escrituras, ¿verdad?, que ellos tienen en la confesión de fe. En el punto 4 leemos nosotros que lee la autoridad de las Santas Escrituras por la que ellas deben ser creídas y obedecidas no depende del testimonio. Algunas escrituras, si usted puede, ¿verdad? O puede leerlas, ¿verdad? En este momento o cuando tenga el tiempo. Pero estuvimos mirando nosotros el domingo pasado, ¿verdad?, la preexistencia de Cristo, o sea, cuando Cristo estuvo con el Padre antes de venir aquí a la tierra. Nosotros a veces no podemos imaginarnos esto y pensamos que solamente vino a nacer, pero ya cuando empezamos a profundizarnos un poquito en la Biblia nos enseña de que Él existió con Dios, aún hasta cuando había Dios criado esta tierra y criado al hombre conforme a su imagen. Allí estaba Cristo con el Padre. Y esto lo miramos en Hebreos 13:8, su eternidad. Miramos que también Cristo no tuvo un principio, como Dios no tiene un principio, Cristo también no tiene un principio. Esto lo miramos en Hebreos 7:3, no hay principio. A veces estas cosas son difíciles para nosotros poder imaginarnos o poder entenderlos, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a ver cosas, tener un origen, una fecha donde nacieron, un nacimiento, una fecha de nacimiento, pero Cristo no tuvo una fecha de nacimiento. Esto no surgió de repente en un tiempo, sino que esto ha existido desde la eternidad como Dios. No tiene principio y no tiene fin. También nosotros nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento, en Miqueas 5:2, nos demuestra que estuvo activo Cristo con Dios. Miqueas 5:2. Y lo que pasó, lo que resulta con esto, o resultó el domingo pasado, que nos dejó con admiración. Nos dejó con una admiración que nos llevó a también adorar a Cristo. Porque la palabra de Dios nos habló y nos cambia la manera en que nosotros miramos las cosas. Hoy, este domingo, vamos a mirar la profecía. Ya no vamos a mirar la preexistencia, pero vamos a mirar la profecía, lo que Dios le reveló a estos profetas, ¿verdad? Estos profetas que Dios escogió, que fueron de su pueblo escogido también, que Dios reveló a través de su palabra. Las profecías de los verdaderos profetas, quiero aclarar esto porque hubo muchos profetas en Israel. Hubo falsos como hubo verdaderos, como hoy. Hay falsos y hay verdaderos
pastores, profetas, predicadores. Entonces en esto tenemos que tener nosotros mucho cuidado, porque para hoy en la actualidad, en lo práctico, tenemos que tener mucho cuidado en quién estamos escuchando, ¿verdad? En las profecías de los verdaderos profetas, estos son los que Dios usó, estos verdaderos profetas de Israel, de Judá. Y una de las cosas que tenemos que tener siempre en mente es de que Dios es el autor. Dios es el autor, vemos nosotros que Dios es el autor y Dios es el que usa al profeta. Dios el autor, el profeta de Dios el autor y la profecía del profeta de Dios. Son tres cosas que vemos. Dios es el autor y Dios tiene sus profetas. Y los profetas dan profecías de Dios, que Dios es el que usa a estos profetas, que Dios escoge para hablarle a su pueblo. Un profeta, cuando nosotros definimos esto en un diccionario bíblico, nosotros nos empezamos a dar cuenta que un profeta es aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad. Esta es la definición, este es el llamado del profeta, este es su lugar, su posición. Aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad. Y nosotros podemos decir que hoy en estos días también, en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, vamos a ver que hay profetas. Hoy en este día también hay verdaderos profetas y hay también falsos profetas. Tenemos que tener mucho cuidado. Una de las cosas, esto no vino del profeta, decir yo voy a hacerme un profeta y voy a hablarle al pueblo de Dios. Esto no es así. Dios es el que instituye al profeta. Dios es el que instituye al profeta. Y Dios prometió esto a su pueblo. Cuando vamos a las Escrituras en Deuteronomio 18, 19, esto lo confirma la ley. Quiero leer aquí para que nosotros podamos mirar y juntamente con ustedes leer aquí y mirar que esto fue instituido por Dios a su pueblo, para que ellos estuvieran atentos de que iba a haber un verdadero profeta. Y aquí leemos, dice, profetas les levantaré en medio de sus hermanos, aquí Dios hablándole a su pueblo escogido, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Aquí está una advertencia como también una aclaración de lo que Dios iba a demostrarnos. Entonces es muy especial, es una bendición de poder tener los escritos de un profeta, no nomás las palabras, porque qué tal si nunca se hubiera grabado lo que ellos profetizaron. Ahorita estuviéramos totalmente perdidos, pero la palabra de Dios no nos permite que nos perdamos porque todo está ya grabado. Amén. La Biblia es esencialmente una palabra también profética, ¿okay? La Biblia también es esencialmente una palabra profética. Solo la Biblia contiene verdaderas profecías. Quiero aclarar yo esto, no vayamos a nunca pensar que la Biblia tiene falsas profecías. Todo lo que la Biblia habla es verdad. Si hay algo en que podemos nosotros confiar es creer lo que la Biblia dice. A veces podemos escuchar personas decir, yo he escuchado varias en mi tiempo de cristiano como también pastor, personas decir, es un hombre el que escribió ese libro, pero ese hombre fue usado por Dios para revelarnos la voluntad de Dios. Entonces nosotros no dudamos de que fue un hombre, claro que fue un hombre, tuvo que ser un hombre. Cristo, Dios vino en un hombre, Dios vino en Jesucristo para comunicarse a toda la raza humana, no iba a poder hacerlo en el Espíritu. Así nosotros ahora, Dios le plació comunicarnos por medio de su palabra que está escrita. Y esto es algo que está por medio de Pedro, está escrito ya en Primera de Pedro 1, verso 10 al 12, Segunda de Pedro 1, 16,
y luego después el verso 19 al 21. Miramos nosotros aquí que el apóstol Pedro así lo describe también. El tema de Jesucristo, su persona, su venida, su sufrimiento expiatorio, su retorno, su gloria y reino mesiánico. Esto lo podemos nosotros hallar en Primera de Pedro 1:11. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. Primera de Pedro 1:11. Es bueno a veces hojear también la palabra de Dios para confirmar estas cosas. Aquí vemos nosotros en Primera de Pedro 1:11, donde dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellas. Entonces, hermanos, si queremos saber más de Cristo, no vamos a ir a buscarlo en otro libro. El libro que debemos de ir a buscar a Cristo es la Biblia. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de Cristo, habla las verdades de Cristo. Y en ello también hay otras cosas que la palabra de Dios nos demuestra. Son cosas que fueron reveladas antemano, que fueron reveladas antes y que se manifestaron en el tiempo que estos apóstoles estuvieron en vida. Una de las cosas que también podemos mirar en las profecías es que van en armonía con los profetas del Antiguo Testamento también. Como vemos otra vez que Pedro nos ayuda a poder entender esto, el Espíritu Santo le deja esto a Pedro para dejarlo a nosotros, donde lee: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es algo muy interesante cuando vemos esto. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Yo quiero que nosotros miremos ahora que todas las profecías que vamos a estar estudiando hoy, este domingo, podemos confiar que son verdaderas. No hay ni necesidad de que nosotros queramos, si lo puedo decir así, meter la mano para querer asistirlo, querer ayudarle a la Biblia a ser más verdadera, sino que la Biblia misma se identifica ella misma como verdadera. Como miramos nosotros en algunas de las profecías la semana pasada, miramos que el Mesías iba a ser la simiente de una mujer, o sea que el hombre no iba a estar involucrado en esta actividad, en esta acción que Dios iba a hacer. Iba a ser de la simiente de una mujer y que Dios iba a ser el que iba a obrar. Esto lo hallamos en Génesis 3:15 la semana pasada, y hoy también podemos ver que esta es una profecía que se cumplió. Sería también uno que sería descendiente de Abraham. La semana pasada nos dimos cuenta que tendría que ser un descendiente de Abraham, el que iba a venir a liberar a su pueblo, al que iba a morir en la cruz, en Calvario. Sería un descendiente de Abraham, y también hay profecías que también iba a ser descendiente de Isaac, el hijo de Abraham, y Jacob también igualmente. Aquí nos damos cuenta de estos patriarcas. Nos damos cuenta que la Biblia también nos demuestra que sería también uno que descendería de la tribu de Judá, Y rápidamente, cuando nosotros miramos esto en la Biblia, hay profecías en la Biblia que señalan estas cosas, pero que no estuvieron muy claras en el momento que estuvieron dichas, o también, si podemos decir así, escritas. Nos damos cuenta también que en el Antiguo Testamento también nos demuestra la Biblia, en Isaías capítulo 9, verso 7, que sería uno que iba a heredar el trono de David. Mire, si vamos rápidamente aquí a Isaías, al capítulo 9, nos damos cuenta que hay una profecía aquí, que este Mesías iba a ser así.
La Biblia rápidamente nos empieza a hablar, a revelar. Dice el verso 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Nos damos cuenta nosotros que el verso 11 lee también, pero Jehová levantará a los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos. Esto vamos a ver el capítulo 11 de Isaías, el verso 1 al 5. Dice la Biblia, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Aquí nos damos cuenta nosotros que en Isaías capítulo 11, verso 1 al 5, vemos aquí nosotros que él iba a ser un rey que iba a juzgar justamente. Segunda de Samuel 7:13, también otra vez, una profecía. Esto no se había visto, todavía quedaba como algo de esperar. Aquí, segunda de Samuel 7, verso 13, la Biblia, otra vez en el Antiguo Testamento, antes de que fuera revelado, dice, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí estamos hablando que sería un heredero del trono de David. Se cumple en Mateo capítulo 1. Como ustedes saben, estoy ahorita yo estudiando o leyendo el Evangelio de Mateo en mi devoción personal, y por aquí pasé. Aquí en Mateo capítulo 1, verso 1, la Biblia nos demuestra rápidamente, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, ¿qué? Hijo de David. El verso 6 dice, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Aquí nos damos cuenta que iba a ser un heredero del trono de David. Después la Biblia también nos demuestra en el Antiguo Testamento su nacimiento. ¿Dónde nos demuestra esto? En Miqueas 5. No tan solo nos demuestra las actividades eternas de él, pero también nos demuestra que él iba a nacer. Y aquí nos damos cuenta en el capítulo 5, verso 2, donde nos demuestra el lugar. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Aquí nos damos cuenta esta es una profecía, y otra vez en Mateo capítulo 2, aquí nos enseña la Biblia rápidamente, nos enseña otra vez que se cumplió en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 2, verso 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Otra vez, una profecía y el cumplimiento de la profecía. Nos damos cuenta que Daniel también habló del tiempo de su nacimiento. Daniel capítulo 9, verso 25, o luego después lo miramos la confirmación en Lucas 2, verso 1 al 2. Una cosa muy interesante que también causa a veces mucha controversia, aún hasta en la iglesia con algunos, es de que iban a ser de una virgen. Esto es algo que nunca ha acontecido, es una cosa imposible que pueda suceder, al menos de que sea Dios el que vaya a intervenir.
Pero aquí nos damos cuenta que nacería de una virgen. Y nos damos cuenta de que en Isaías 7:14, el profeta Isaías profetiza aquí. Y no tenemos tiempo para poder profundizarnos, porque hay casos donde podemos profundizarnos en algunos de estos versos que tienen mucha profundidad como este, y que también mucha controversia. No tenemos el tiempo. Pero aquí nos damos cuenta que en el verso 14 del capítulo 7 de Isaías dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, un señal increíble, donde dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Algunos creen, ¿verdad?, que esto significa una doncella cualquiera, cualquier doncella que iba a dar a luz. Pero aquí es algo muy increíble y muy especial, porque esa doncella iba a ser la única que iba a poder hacer este acto de no involucrar al hombre, sino que ella es la que iba a concebir esta simiente. Pero sabemos bien que no iba a ser ella, sino que Dios iba a obrar una obra grande en ella. Y Mateo 1:18 nos damos cuenta que allí está la confirmación. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando aquí ahorita? Que la Biblia, desde Génesis 3:15 hasta llegar hasta los evangelios y las epístolas, podemos mirar las confirmaciones de todas estas profecías, afirmando más nuestra fe, dándonos más fe en el Señor, para que confiemos más en Cristo, de que Él es un verdadero Dios. Cuando yo miro estas profecías, no hay lugar para otro Dios, no hay lugar para ídolos, no hay lugar para superstición. Esas cosas se miran como cosas necias, cosas del hombre, que Él ha inventado. Esto no es algo que el hombre inventó, esto es algo que Dios se reveló al hombre para revelarse que Él existe. Y todo esto son confirmaciones. Miramos también la matanza. No sé si algunos de ustedes se acuerdan de la matanza que aconteció en uno de los evangelios cuando Herodes se dio cuenta que Cristo había nacido. Mateo 2:16. Nos damos cuenta nosotros. Si usted quiere ir a su Biblia, puede darse cuenta usted. No sé si su Biblia lo demuestra, pero aquí lee la palabra. Dice en el verso 16. Dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén. Fíjense. Pero en Jeremías, antes de que esto hubiera acontecido, Dios le reveló a Jeremías de la eternidad, a mirar esto, y no tan solo mirarlo, pero sino que también escribirlo, para dejarnos a nosotros así, donde dice aquí, lee en Jeremías 31:15: así ha dicho Jehová, voz que fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Aquí nos damos cuenta nosotros de la profecía de la matanza de los niños que se halló aquí muchos años antes. Nos damos cuenta nosotros que también en Mateo capítulo 2, en este capítulo 2 hay otra cosa que aconteció, otro acontecimiento que fue predicho por los profetas para confirmar de que Cristo Jesús sería el Hijo de Dios, lo que confirma de Él. Y aquí nos damos cuenta que lee la Biblia en Mateo 2:14. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Es muy interesante porque Oseas 11, el profeta Oseas, miró estas cosas. Y si vamos a Oseas ahorita rápidamente, vamos a mirar nosotros también que otra vez se confirma lo que Dios había demostrado a sus profetas.
donde lee, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Aquí nos demuestra que Dios tenía un hijo. Pero ¿quién iba a ser este hijo que iba a venir de Egipto? Ellos no podían entender estas cosas. Es muy interesante. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Esto es algo muy interesante. Nos damos cuenta que el profeta Isaías, el profeta que nos demuestra también muchas profecías del Mesías, era un creyente. Si algo había en Isaías era un creyente del reino mesiánico, era la única esperanza. Y él escribió algunas cosas aquí, como por ejemplo su ministerio en Galilea, que lo hallamos otra vez en Mateo 4, 12 al 16, Mateo 4, 12 al 16. Y aquí nosotros nos estamos dando cuenta que aquí está Dios hablándole a su pueblo que él había escogido, de donde iba a salir el Mesías. Les está hablando directamente a ellos. Aquí dice en Isaías 9, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que liviamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y Mateo, ¿qué dirá Mateo? Vamos a ir a Mateo y mirar lo que dice Mateo en el capítulo 4. ¿Qué dice el Evangelio de Mateo para confirmar esto? Nos quedamos espantados con la gran admiración, mirar que nuestro Salvador, al que le hemos dado nuestras vidas y nuestros corazones, se hace más real en nuestras vidas, se hace más real, nos inyecta con fe la misma palabra de Dios. No hay necesidad de que el hombre hable, sino la palabra de Dios, la que está obrando en el corazón del verdadero creyente. A Mateo 4, verso 12 al 16, lee: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, aquí está, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Aquí nos damos cuenta, qué increíble cuando nosotros vemos esto. Sería también algo muy interesante cuando miramos nosotros esto, que no sería un Mesías que iba a ser exento del sufrimiento, iba a sufrir por el pecado que estaba alrededor de él. Esto lo hallamos nosotros en Daniel 9:26, que en su primera venida el Mesías iba a sufrir, como también lo hallamos otra vez con Isaías en el capítulo 50, verso 6, capítulo 52, verso 14, y el más conocido de todos, el más popular, el 53, Isaías 53, 1 al 10, que ahorita estoy leyendo, el Salmo 22, 18, el Salmo 69, 21, y también Zacarías. Vemos nosotros que también hay escrituras de Zacarías. Estamos hablando de las profecías, por eso les estoy dando yo estas escrituras para que ustedes miren y confirmen que al que ustedes sirven es el Señor. Y todo lo que Él habla, lo hace todo una vez. Atesorarlo en nuestros corazones. Sea lo que sea, debemos de tomarlo con mucho cuidado porque es Dios. Y yo creo que solamente con la ayuda de Dios vamos a poder recibir estas instrucciones
que vienen de su Hijo Jesucristo. Nos damos cuenta que Zacarías 11, verso 12, el capítulo 12 de Zacarías, verso 10, y también Zacarías 13, verso 7. Aquí nos estamos dando nosotros cuenta de un Mesías que iba a sufrir. Entonces este Mesías no iba a ser un Mesías que iba a venir muy victorioso, sin sufrimiento. No iba a ser un Mesías que iba a ver una vida muy fácil y muy cómoda. No iba a ser un Mesías que iba a venir a esta tierra a mirar que todo estaba bien. Iba a ser un Mesías que iba a confrontar mucha lucha, iba a sufrir mucho por ver el pecado en el hombre, por ver la resistencia del corazón sin la obra del Espíritu Santo. Porque yo puedo creer, hermanos, de que cuando Cristo miró cuando el pueblo resistió creer en Él, su propio pueblo, yo puedo entender y creer que Él sabía que el Padre no había hecho la obra en sus vidas. Me atrevo a decir esto porque en Mateo, en el capítulo 16, Él pudo entender que lo que dijo Pedro fue algo que Dios le dio a Pedro, o que asistió a Pedro poder entenderlo. Porque aquí dice en la Biblia, en el capítulo 16 de Mateo, no me quiero salir mucho, pero sí quiero demostrarles a ustedes en esto lo que yo creo, porque dice en el verso 6, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Estoy aquí en este equivocado, es el 13, perdón. Viniendo Jesús a la región, estoy en el verso 13, de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Fijémonos bien, con mucho cuidado, que el pueblo de Dios miraba a Jesucristo como otro profeta regular, como Juan, Elías, aún hasta Jeremías se mira aquí, pero nunca lo miraron como el Cristo. Pero fijémonos bien lo que la Escritura nos demuestra que pasó aquí. Sin la ayuda del Espíritu Santo, ellos lo miraban como cualquier profeta, lo miraban como cualquier otra persona. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios asiste a Pedro, mire lo que dice aquí en el verso 16. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, y aquí está, bienaventurado eres, feliz, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre lo que tú expresaste, sobre esa expresión edificaré mi iglesia. O sea, todos los que confiesen como Pedro confesó, esa es la iglesia que Dios establecería. A través de esa frase, a través de esa expresión, de allí iba Dios a edificar la iglesia. Y miren lo que dice aquí, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea el infierno, el enemigo, no prevalecerá contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Por eso yo creo que cuando aún su pueblo resistía el pensar de que él era el Mesías, y aún hasta lo llevaron a la cruz, él sabía bien que Dios no había obrado en sus corazones en ese momento. Pudo entenderlo con mucha compasión, tenerles a ellos, porque él entendió que ellos no iban a poder mirar estas cosas sin la ayuda del Espíritu Santo. Esto se explica mucho que por qué yo soy y por qué ellos no. ¿Por qué yo soy escogido y por qué ellos no? Entonces esto queda de Dios, de que nosotros nos dirijamos a Dios Padre
y roguemos para que Dios sea el que haga la obra en los corazones de tales personas que no son salvas. Nos damos cuenta nosotros aquí también, es algo muy interesante, que Isaías, ¿verdad?, nos demuestra también, ya que él fue usado por Dios para revelar al Mesías, aunque no había manifestado todavía su vida en lo terrenal. Nos damos cuenta que nos demuestra a nosotros Isaías su misión aquí en la tierra. Nos damos cuenta de que él sería un iluminador. Eso lo hallamos en Isaías 9, verso 2. En el capítulo 9, verso 2, nos damos cuenta nosotros que Isaías nos demuestra que iba a iluminar a su pueblo, iluminar a todos los que estaban allí. Después nos demuestra también Isaías que iba a ser un juez. Él es el juez, él va a ser el juez. Y aquí en Isaías 11, verso 3, nos demuestra aquí una de las características aquí en la tierra. Isaías 11. Y le haré entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos. Aquí otra vez nos demuestra, no por apariencia, sino que él hará un juicio como si fuera Dios, porque él es Dios. Reprobador, nos demuestra también en el verso 4, que Isaías mira que él tendría esta misión de ser reprobador, donde dice en el verso 4, sino que juzgará con justicia a los pobres. Aquí nos damos cuenta de lo que la Biblia nos demuestra. Sería legislador. Isaías 42:4 dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Aquí nos damos cuenta otra vez, legislador. También nos damos cuenta que en el verso 7 sería también considerado como un libertador. Aquí nos damos cuenta en el verso 7, dice, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Sería un portador de cargas. Isaías no se queda aquí callado. Aquí nos damos cuenta que Isaías otra vez escribe. Aquí en Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fíjense bien cómo nosotros malentendimos lo que pasó con él. O este sería su pueblo. Cuando ellos lo miraron en la cruz, lo miraron como si haya sido un castigo de Dios. Se burlaron de él. Pensaron de que eso era algo que era el plan de Dios, de castigarlo por ser un hombre que engañó al pueblo. La confusión podemos mirar nosotros que aquí nos demuestra, donde dice, por herido de Dios y abatido. Nos damos cuenta que también sería un salvador, pero iba a sufrir. Aquí en el verso 5 después dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces miramos que fue un salvador sufrido, fue un portador de cargas, fue un libertador, fue un legislador, fue un reprobador, fue un juez, fue un iluminador, y también al final vemos nosotros que fue un cargador
del pecado del hombre. Y otra vez en el verso 6 nos damos cuenta de eso, como también nos damos cuenta que al final de esto Isaías mira que fue un intercesor, un intercesor. Esto lo miramos en el verso 12 de Isaías 53, donde lee: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, cuando miramos la Biblia, ya para terminar, miramos nosotros aquí que la Biblia no se trata de nosotros, hermanos. La Biblia se trata de enseñarnos de Cristo, Amén. de las promesas que están en Cristo, de las promesas que llena el Señor en su palabra. Cuando nosotros tomamos la Biblia y la leemos, no es de buscar lo que hay para nosotros. Lo que se halla para nosotros se va a hallar en Cristo Jesús, Aleluya. en el Señor. Sí. La Biblia nos demuestra quién Él es, nos revela, es una revelación escrita, la palabra de Dios en estos 66 libros. Entonces, cuando usted vaya a tomar otra vez la Biblia y la lea, usted está mirando a Cristo. Cuando usted lee la Biblia, usted está mirando a Cristo. Y otra vez, la Biblia no se trata del hombre, se trata de Cristo. Aleluya. Así vamos a ponernos en pie en el nombre del Señor y vamos a darle gracias a Dios.